cuestiones, preguntas por parte del público. Hay café, galletas, té para que preparen refuerzos. Bien, adelante, tienen la palabra, por favor. Sí, nos ayudan con el micrófono. Buenas tardes. Sí. Tiene que aparecer verdecito, ¿no? Si les parece, hacemos bloques de 3 preguntas, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, maestro, doctor, yo quisiera preguntarle, porque en una de sus intervenciones, de estos análisis que acaba de exponer, mencionó sobre la palanca que está utilizando López Obrador para desarrollar la economía del país, y surge como elemento central la política social, que precisamente ahí es en el rubro en donde más ha crecido. Pero este a su vez ha sido el foco de debate de la oposición a López Obrador, diciendo que no es una inversión productiva, que es una inversión prácticamente que se va a la basura. Él está regalando prácticamente dinero a la gente para que consuma, pero que no se revaloriza ese dinero que se entrega. Entonces creo que tendría como explicación a ese dato. Buenas noches, doctor. Yo quisiera preguntarle, pues ya estamos inmersos en la sucesión y también de las elecciones que se aproximan de los estados. Mi pregunta es sobre la elección del Estado de México, que ha sido el bastión por excelencia del PRI. Muchos sostienen que si se pierde el Estado de México, inmediatamente se da por perdida la batalla a la presidencia. ¿Qué avisó usted sobre todo el grupo Atlacomulco y toda la infraestructura del Estado, que una y otra vez nos hemos dado cuenta que por el Estado de México por excelencia es la elección totalmente estatal, donde hay compra de voto y más prácticas que todos conocemos? ¿Qué opinión le merece sobre todo esta elección del Estado de México, y si realmente el PRI va a estar quieto y aceptar la no intervención? Y otra, ¿qué opinión merece de esos viejos académicos que llamaban una democracia sin adjetivos o adiós al PRI, que por años sostuvieron la necesidad de una democracia, pero ahora justo que estamos viviendo, bueno, a lo mejor Gabriel Said ya no, pues porque ya no está, pero otros, que todos sabemos quiénes son, que llamaban a la democracia, hoy parece que están en contra de cómo se llevó esta democracia. Y sobre todo, y por último, nada más el perfil de antes de los tecnócratas que en el régimen neoliberal provenían del Instituto Autónomo de México, y se ha dado un nuevo perfil en cuanto a la oposición. Por ejemplo, usted mencionó al secretario de Hacienda, que proviene de la UNAM, y ahora en la administración hay más perfiles provenientes de la UNAM y del Colegio de México, y no tanto así. ¿Qué implicación tuvo este cambio de perfil en cuanto a llegar a ellas? Si les parece, acá está bueno, 2 más, porque luego si preguntas no sé. Bueno, hacemos otra ronda. Excelente la discusión sobre López Obrador. Y se me ocurre que por primera vez voy a utilizar una palabra que se usa de manera negativa, porque déjà vu generalmente uno lo utiliza justamente pensando, esto ya lo escuchamos y ocurrió en el pasado, y generalmente uno no quiere volver a ello. Pero López Obrador representa precisamente un déjà vu positivo, porque la historia que se ha hecho en las ideas sobre el desarrollo de América Latina, especialmente en México, ocurre que en los últimos 30 o 40 años se ha magnificado una leyenda negra por parte del pensamiento neoliberal, que no tiene nada que ver con liberalismo, en donde el Estado es un ogro deudor que no desarrolla nada, que no transforma nada. Y lo que representa López Obrador, eso lo tiene tan claro
aunque creo que Víctor no le expandió el juego de ideología a un lado, es que López Obrador es un teórico y político de la vieja guardia del PRI, de los 70 hasta los 80. Era un partido cuyo gobierno relativamente autoritario, no obstante, hizo desarrollo en México. Y si no supo manejar los precios del petróleo dentro del presupuesto, es un gran error. Pero los mejores momentos del desarrollo en México y en América Latina se dieron con discursos que hoy López Obrador repite. Sí, el desarrollo, la transformación social de áreas geográficas, tecnológicas del país es la única manera de integrar a nuestro país, que generalmente lo hacíamos a través de políticas literalmente coloniales hacia los pueblos originarios, ¿no? Yo lo quiero subrayar entonces, y sería interesante que lo platique, es que López Obrador es un déjà vu muy importante pero positivo, de los mejores momentos que tuvo política económica en México hasta los 80. Después viene la leyenda negra que ya tenemos sobre el Estado y el desarrollo, etc. Gracias. Si les parece, las siguientes. Voy a responder estas. Hacemos otra ronda. Sí. Bueno, la política social, el debate sobre la política social. Bueno, mira, hay que recordar, hay dos cosas o tres cosas que yo diría. Hay que recordar que en los 80s, cuando se implementó el programa neoliberal en México, eso fue lo que dijeron. O sea, hay que acabar con la economía irreal en México. Y era terminar los subsidios, vender las empresas paraestatales. O sea, se decía es que esto no beneficia a nadie, perjudica a México, ¿no? Entonces, ese fue el discurso, ¿no? De que toda la ayuda asistencial que se daba, que era muchísimo menor de lo que se da ahora, la verdad, con este déjà vu, habría que ponerlo otra vez en su justa dimensión de qué estamos hablando. En esa época no hubo eso, ni siquiera, pero se terminó primero la leche con azúcar, que se daba precios, en fin, todo eso se acabó, y esos fueron los argumentos, que eso lo único que hacía era empobrecer más al país y toda la idea de que los hacía flojos, que los hacía no sé qué, o sea, y eso fue el debate que hubo. Yo lo que creo que viene ahora, y esto va con lo que digo, la nueva conformación, es que también la hegemonía implica un marco ideológico de debate. O sea, lo que está haciendo López Obrador, o ya lo hizo, es que ya sacó del debate la ideología neoliberal, ya sacó el debate de la eficacia, la eficiencia, del famoso trickle down, que hay que desarrollar, hay que apoyar a los ricos, hay que apoyar a las empresas, hay que rescatar a las... Ese discurso está transitando hacia la hegemonía ideológica de la nueva hegemonía política, que es debatir política social. Y yo lo que me atrevo a decir que es, yo sé que estás metido en partidos políticos, recientemente me enteré, entonces estás muy interesado en esto y te la paso al costo, que en el futuro lo que viene es, por eso hablé del benchmarking, lo que viene, y ya lo escuché, vienen debates, la oposición, la que se forme después de 2 años, va a tener que entrar al debate de que nosotros lo hacemos mejor que tú. Ya ahorita ya escuché en unos debates en el Congreso algo, que algún partido de oposición dijo, es que nosotros podemos mejorar la pobreza en México, porque lo que están haciendo no la mejora. Nosotros sí podemos mejorar el problema de la pobreza. O sea, ya están entrando al terreno del debate impuesto por esta nueva hegemonía ideológica. Es muy interesante. O sea, ahora los ejes, y claro, entonces, ¿qué va a necesitar un candidato para que gane en una localidad? Pues decir, si no es de Morena, va a tener que decir, yo creo, va a tener que meterse al círculo del debate y decir, es que nuestro candidato es mejor, porque tiene un historial y mejor cumplimiento, además que la gente pueda casi ofrezca lo mismo. Yo creo que posiblemente vamos a eso, casi a una oferta electoral muy parecida, pero diferenciada por lo que yo pienso va a ser la nueva clase política. Y ya le empiezo a ver la nueva clase política en la oposición, que puede ser el gobernador de Querétaro, el gobernador de Yucatán, es decir, ya que incluso se empiezan a apartar.
ya para que los vean de manera diferenciada. Y ellos también empiezan a decir, no somos lo mismo, nosotros somos otra oposición. Entonces yo creo que lo que viene es ahora, ya de largo plazo, yo también creo que lo que debe venir, sobre todo porque yo estudio mucho el combate a la pobreza que se hizo en Asia, y hay varios métodos, ¿no? Yo creo que al final el mejor método médico va a venir, puede venir y debería venir por la industrialización, por una combinación de la industrialización del país, ¿no? Que pueda hacer, en lugar de que vaya el migrante, ¿qué es lo que creo que puede pasar? En lugar de que se vaya el migrante a Estados Unidos, se va a empezar a ir al sureste, o se va a quedar en Sonora, o se va a quedar en algún otro lugar. O sea, yo creo que esto puede empezar a pasar, ¿sí? Entonces que la pobreza en México al final pueda ser combatida por el propio desarrollo económico del país, ¿no? Entonces eso va a cambiar. Ahora tengo que decir, y eso se ve cuando me invita a la gente de Morena, yo no soy de Morena, o sea, soy un académico favorable que he seguido a López Obrador y, en fin, ¿no? Él tiene mi libro y supongo que ya lo leyó y todo, no sé cuál es su comentario, pero no lo sé, pero les he dicho a los de Morena también, ojo, porque todas estas políticas también van a cambiar a sus bases, a las bases que tienen hoy, esas también se van a transformar por esta nueva distribución del poder económico en todo el país. Es que estas distribuciones del poder económico acontecen también con distribuciones del poder político. Entonces lo que pensaban localidades sobre la política cuando están en condiciones de pobreza es una cosa, y otra es muy diferente 10 años o 15 años después, cuando tienen otro estatus social. Cambia totalmente también su percepción política. Entonces, lo que dije con respecto a la transición incluye también el futuro de Morena. También Morena se va a ver obligada a transiciones. Gamaliel, el Estado de México, bueno, yo supe que la maestra Delfina había ganado en la anterior elección, pero bueno, pues ahí está el grupo Atracomún, ¿no? Y ahora tengo la impresión de que me dijeron, ¿no? que Reforma anunció una encuesta que estamos por uno al voto a favor de Morena, y creo que eligieron una candidata que tiene muchos problemas ahí del PRI, ¿no? Tiene que ver con la descomposición, y hay muchos que van a empezar a pensar en su salvación personal. Entonces va a ser chavo, y entonces pues, van a empezar a entrar en negociaciones con otros grupos locales, quizá de Morena o de otras agrupaciones. Yo creo que si todo va normal, con mi predicción con respecto a la de 2018, es que el Estado de México lo van a perder, lo va a ganar Morena. Y quizá como hubiera sido la pena, porque ahí en el 18 López Obrador ganó, pero creo que con menos del 40%. Entonces, si conservamos lo de Durango y lo que pasó en Chihuahua, es que retienen Coahuila, pero pues quedaría ya como el último bastión del PRI, ¿no? Después de 70, 80, 90 años de dominio, ¿no? Entonces, la democracia es interesante todo por ejemplo, Pepe Waldenberg, que conozco, hace mucho nombre, pero José Waldenberg llegó a afirmar que ya vivíamos en democracia. Hay escritos de él que ya la democracia estaba colonizada en México, ya las instituciones funcionaban muy bien y demás, ¿no? Y entonces yo, de hecho, el libro digo que no, o sea, que escribí, que incluso en una ocasión me presentó Rolando Cordera y un debate con él, porque él es del grupo de ellos, de Nexos y de todo esto, ¿no? Y él estaba en otra, y yo decía, no, México es una acabada también, otra vez es como estos proyectos de industrialización, de capitalismo inacabado, pues la democracia también está inacabada en México, ¿no? Apenas estamos pues tratando de ensancharle y de darle poder a la gente, que la gente decida. Yo creo que eso ha sido de lo mejor que hemos podido vivir y estamos viviendo en esta época, que la gente se atreva. Y ahora, esto de darle recursos es que los empodera, es decir, empodera a la gente. O sea, es que la gente que tenga su beca en la bolsa, que esto le permita cierta independencia, pues eso es único, man. Si yo de los 16 años, quizás estaba en la prepa, me hubieran dado una beca, hubiera sido el estudiante más feliz de la vida, porque me hubiera ido a comprar las caguamas, man. Sí, y
y entonces no, pues estaba sujeto a lo que me daba mi papá o mi mamá, o una tía que era la que me apoyaba, ¿no? Entonces, todo eso apoya, hay algo muy importante en la política social que no se ve, es la autoestima. Es la autoestima. El mexicano tiene un complejo de inferioridad brutal. Perdón que lo diga, pero es cierto. Entonces necesitamos que el mexicano se autoestime. Y entonces yo creo que estos programas sociales le están dando una estima. La estima de que al fin está recibiendo una pensión, que el hijo está recibiendo una beca, que no resuelve el problema efectivamente. Pero además, después de años de neoliberalismo brutales, o sea, que lanzaron a la pobreza a millones y millones de seres humanos en todo el mundo. Entonces yo por eso digo que hay placas, hay una recomposición del capitalismo a escala global con muchas contradicciones, porque siguen los millonarios haciendo más dinero, pero por otro lado el ambiente está quebrando, pero también está quebrando la infraestructura, está quebrando las sociedades, ¿no? Y entonces tenemos un mundo muy conflictivo, pero yo creo que es una tarea que todavía va a continuar, nos va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Pero creo que ahí vamos. Yo creo que con todo y esto que estamos viendo todos los días, por eso digo que a veces la abstracción histórica es buena. Lo de Mallorquín, lo de Castro, sí, es cierto, pues el déjà vu, ¿no? Nada más que con la variante, que yo diría es el recargado, es el déjà vu, sí, es el déjà vu, recargado, o sea, y nuevo, porque lo nuevo, lo que para mí es interesante, es la extranjerización de la economía mexicana. O sea, para mí es una amalgama nueva en el mundo, ¿no? Casi nadie ha puesto atención en eso, pero es una cosa nueva, loca, porque yo tengo muchos problemas para conceptualizar esto. Le he llamado una hegemonía ahora popular, democrática, y le tendré que agregar y extranjerizante, entonces ya como que no suena, o sea, pero es esto, o sea, es un nuevo estadio de desarrollo del capitalismo a escala global que pues, tiene contradicciones, ahora pues, son las contradicciones de las luchas hegemónicas y que abren una puerta a un país que está al lado de una de las potencias. Entonces esto crea condición, y claro que podemos convertirnos en un eje para toda América Latina, para el cambio en América Latina, que fue lo que hizo Japón. Japón fue el eje de toda la transformación capitalista de Asia. Muy bien, abrimos otro ciclo de preguntas. Adelante, por favor. También por aquí los compañeros. Buenas noches. Bueno, vamos para comentar. En primera instancia, pues, hacer la felicitación al doctor por la charla que nos está dando. Realmente, pues sí, al igual que en clases, muestra bastante dominio del tema. Y ahora sí que uno se queda con ganas de leer el libro para pues, quitarse algunas dudas de encima. Estaría muy bien. Estar más puntualizante con lo que se comenta, pues, porque no se puede abarcar todo. Y bueno, a partir de lo dicho, tengo una serie de comentarios que espero, bueno, así que el público tan experto en la temática, pues espero que no queden como muy rebasados por ser hechos muy concretos. Bueno, cuando nos decía el doctor acerca de que anteriormente se tenía el sistema y que ahora es Morena, el sistema se podría configurar así, yo diría que prácticamente pues es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero a que en estados como aquí en Zacatecas, los apellidos siguen siendo los mismos, las personas son los mismos, entonces no podemos incluso hablar de que Morena sea o vaya a proponer un sistema así distinto, porque realmente para mí sigue siendo el PRI. O sea, pensemos en López Obrador, que es el que impone la mañanera, como bien lo comentó, qué se va a hablar, de qué no se va a hablar, a quiénes tachan de fifís, a quiénes tachan de blancos, a quiénes tachan de lo que sea. Y también en esa misma tónica, pues también pensar como en el corcholatazo, o sea, de decir casi este va a ser mi sucesor, o sea, es el PRI, totalmente o sea, es nada más como bañado o lo que sea, pero sigue siendo PRI a mi punto de vista. Incluso aquí en Zacatecas, como me tocó un poquito ver, a lo mejor no muy de cerca, pero la misma constitución de Morena como partido, yo creo que a la fecha todavía se está batallando
y tiene que ser lo mismo en plano nacional tal vez, porque luego, bueno, a mí me tocó ver cómo saltaba la gente de un partido a otro, y antes de que se vinieran las elecciones, no se conocía o de lo que sea, conmigo gente que decía, ¿sabes qué? La tendencia va acá, que ahora gane Morena, sigo siendo yo diputado o senador de tal partido, pero voy a saltar para allá para todavía tener el voto de poder. Entonces, bueno, en ese sentido, yo diría que no, bueno, mi punto de vista, reitero, quizás por ignorancia, no sería una nueva hegemonía, sino simplemente nuevos acordantes. O sea, porque se sigue teniendo el lazo, o sea, una cosa es cobrarle como mayores impuestos o hacer una mayor recopilación de los mismos. Sin embargo, pues las alianzas o la amistad que hay con Slim, con las cargas, o sea, pues yo creo que es lo mismo, pues nada más son nuevos acordantes y la hegemonía pues no ha cambiado. Incluso otra actitud que demuestra esto es pensar como el golpeteo mediático que se da, por ejemplo con el caso de la gobernadora de Campeche. Ella está tirando como francotiradora a quien no está a favor de lo que Andrés Manuel está como postulando. Entonces ahí incluso es el caso fuerte ahorita contra los Monreales aquí en Zacatecas, que está pues ahora sí que el señalamiento, pues. Entonces pues también es una liga práctica del PRI, como de cualquier otro sistema, bueno, como cualquier otro partido gobernante, pues el atacar por todos los medios posibles. Y bueno, ya para finalizar con este como comentario que me surgieron a partir de su presentación, tiene que ver con el hecho, por ejemplo, lo que comentaba Iván. O sea, una cosa es redistribuir el ingreso, pero también hace falta ver hacia dónde se va eso, porque ahorita nos comentaba usted, doctor, que hay 400 empresas que quieren venir aquí a México. ¿No sería mejor que 400 nuevas empresas nacieran a partir del proyecto de Andrés Manuel? Porque estamos diciendo lo mismo, o sea, no se deja de ser como un lugar donde llegan a las empresas y quieren mano de obra calificada o medio calificada a un buen precio con el vecino de frente para venderle de inmediato. Porque a mí me tocó trabajar en una empresa que exportaban de China, aquí nada más reetiquetaban para poder vender de manera mucho más sencilla. Entonces, pues sería mejor que Andrés Manuel también tuviera, a lo mejor ese impulso que veíamos en sus lecturas de cómo sucedió en Asia, que el Estado tuviera unas industrias estratégicas, como a lo mejor pareciera el sector de servicios, dándoselo a los militares. Quién sabe eso a fondo lo que pueda traer. Pues bueno, nada más serían esos comentarios que me surgen a partir de su presentación. Muchas gracias. Aquí Carlos. Buenas noches, doctor. Yo tenía básicamente dos preguntas, comentarios. Una es un poco retomando lo que acaba de decir mi compañero, en el sentido de, usted recalcaba mucho cómo actualmente México se reposiciona como principal socio comercial de Estados Unidos, aunque es fluctuante, porque por ejemplo el año pasado fue Canadá, en este se perfila que sea México, pero digamos que se repunta ahí. Pero eso vinculado con lo que usted mismo mencionaba de la extranjerización, digamos, me lleva al siguiente punto. Mientras México se posiciona como principal socio comercial de Estados Unidos, el déficit comercial de México sigue creciendo. Y si a eso, en general, no con Estados Unidos, en general, si a eso le asociamos ese proceso de extranjerización, retomando los autores que mencionó, incluyendo a Aguilar Monteverde, por ejemplo, y que eran los que hacían más mella sobre el capital extranjero en México, pues eso simplemente profundiza las transferencias de valor en contra de México, esa sangría, ese drenaje, ¿no? Entonces, solo resaltar eso. Por otro lado, usted mencionaba dos hechos. Uno es cómo se mantiene o incluso la pequeña pero real apreciación del peso frente al dólar en este sexenio, y por otro lado el crecimiento del presupuesto. Asimismo, y ese es como ahí donde marcar como la diferencia, mencionaba un proceso o un hecho que en cierta forma explicaría estos dos, o sea, tanto la apreciación del peso en este sexenio como el crecimiento del presupuesto. Y eso tiene que ver específicamente
con la idea que ha sido muy debatida en este sexenio, no sé por qué, de si México se ha endeudado o no se ha endeudado este sexenio, ¿no? Entonces, tomando los datos de la Secretaría de Hacienda, que yo comparto con usted, que es un buen secretario, Rogelio Ramírez de la O, los datos dicen lo siguiente. De 2018, cuando agarra la presidencia López Obrador, a septiembre de 2022, la deuda ha crecido en casi 4 billones de pesos. ¿Es poco o es mucho eso? Es exactamente lo mismo que hizo Calderón en todo su sexenio. Entonces, en 4 años, López Obrador ha endeudado, la deuda ha crecido en lo que a Calderón le tomó 6 años, ¿no? Entonces, digamos, esa idea del no endeudamiento, no sé, digamos, de dónde puede venir, digamos, con datos de Hacienda. Son ventas de bonos. Bueno, pero sigue siendo deuda, y en el presupuesto de este año, como el del año pasado, la propuesta era un margen de endeudamiento de 1 billón de pesos, ¿no? Entonces, si se tiene que pagar con dinero público es deuda. Entonces, ha crecido en el mismo monto que en 4 años de López Obrador, 6 años de Calderón. Bueno, buenas noches. Yo soy Tatiana Vargas, soy de Argentina. Tengo el placer de compartir ahí con el doctor López Villafañe y con el grupo de las clases, y para mí son muy importantes, muy interesantes. Así que bueno, ahora un saludo extensivo para todas las personas que no conozco y que estamos compartiendo esta jornada. Mi pregunta va a ser ligada a América Latina. En primer lugar, me interesaría saber cuál es su punto de vista, doctor, en relación a las perspectivas, ¿no? que en este marco de crecimiento y de desarrollo de México puede potenciar o puede apuntalar a América Latina toda, considerando obviamente los últimos movimientos que hemos tenido en América del Sur, ya sea con el triunfo de Boric en Chile, ahora Colombia con Petro, y recientemente Brasil con el triunfo de Lula, que es un triunfo, sabemos, muy limitado, digamos, o que está ahí como pende de un hilo, digamos. Y para Argentina, nosotros en nuestro contexto tenemos elecciones el año que viene, en octubre, no es la mejor situación, el contexto más favorable que tengamos. Entonces es un poco consultar acerca de cuál es su perspectiva acerca de cuáles son las posibilidades para América Latina en ese marco. Y ligado a eso también, considerar la reorganización, ¿no?, de los neofascismos o de las derechas ultraconservadoras en nuestro continente. Acá en México se está justamente gestando para el 18 y para el 19 la nueva conferencia política de acción conservadora, que viene en Estilbar, que viene justamente Javier Milei, también tenemos ese tipo, ¿no?, de visitantes, perdón. Pero bueno, es una preocupación muy grande porque también esto es para, no sé si lo tienen en conocimiento, pero nosotros hace no más de un mes atrás sufrimos un hecho que es abrumador para las democracias. Estas derechas ultraconservadoras tienen organización, se reorganizan y tienen ocupación de calle, y en nuestro contexto hemos tenido el hecho de que intentaron asesinar a la vicepresidenta apuntando, mejor dicho, con un revólver afuera de su casa, donde, en un contexto, digamos, de movilizaciones y demás, que tuvimos la fortuna de que el arma no disparara, digamos, pero que sí estaba cargada, ¿no? Entonces, son contextos totalmente preocupantes para la región, y esta reorganización también es una amenaza para AMLO, y también es una amenaza para el contexto mexicano y para estas perspectivas que están comentando, y que a veces
observamos, digamos, nuestros contextos locales, pero estas lógicas y estas dinámicas y estos rearmados, digamos, son no solo regionales, sino también globales. Entonces, un poco esas dos preguntas. Yo creo que hay otros, Sí. Está María Elena y Humberto antes. Ya los últimos. O si quieres, tú responde va a responder estas y hacemos otro ciclo para. Pues qué bueno que es. Las tienes con una copa de vino. A ver, René, Zacatecas. Tengo ya casi 10 años viviendo en Zacatecas. Mi impresión es que es un estado que se mueve poco. No hay, digo, a diferencia de lo que estoy viendo y de lo que he visto en otras partes, yo por eso me impactaba que yo venía de Monterrey. Entonces, el cambio en mi vida es como si eran dos naciones, una en Europa y otra no sé dónde. O sea, no tanto, pero y luego me tocó tenía como un año viviendo allí y me tocó una convención de arzobispos. Y suspendieron toda sí, me quedé atrapado aquí en un hotel y era la procesión de todos los arzobispos de México y todo. La verdad es que parecía que estaba en la Nueva España. O sea, el tema de Zacatecas, además, recuperando las elecciones del 2018, aquí AMLO apenas ganó, o sea, ganó con menos del 50%. O sea, revela que hay, o sea, que aquí Morena debe estar en penurias y conflictos de algún tipo. Y luego, como no hay esa, yo creo, atribuye un poco a que como no hay una dinámica social, no hay una dinámica empresarial, entonces son sociedades que se tienden a mantener, ¿no? La hermanita de ustedes, que era Aguascalientes, pues ha despegado, ¿no? Muchísimo, o sea, y los está jalando, el hermanito de arriba, los está jalando porque le están metiendo maquiladora y cosas así, ¿no? Pero yo creo que lo de Zacatecas tiene que ver más, yo creo que debe haber otras localidades en el país que se han mantenido más estancadas, económica y socialmente, y pues, por lo tanto políticamente. Y por eso es que las familias de nombres y de caciques y de todo pues siguen. Y por eso es que pasan las cosas que pasan acá. Si no es gratuito lo que está pasando en Zacatecas, o sea, es parte, disfruto, ¿no? Y yo creo que en cierta medida me da la impresión de que López Obrador ha marcado ya una diferencia, ¿no? O sea, y es algo que pues, los zacatecanos tendrán que resolver, digo, en el futuro, ¿no? Yo creo que eso, la otra es, yo creo, lo que decías de López Obrador y demás, yo creo que tiene que ver, no tanto por él, pero hay que decir, es la cultura política de este país. Otra vez, hay que hacer el ciclo largo de la cultura política del país. Pues sí, o sea, la cultura, no, y viene desde antes, desde el siglo XIX, o sea, hay un famoso estudio de Alman y Berman, ¿no? De la cultura cívica, que fue un parteaguas hace 40 años, que designaba la cultura parroquial, la de servidumbre y la moderna, ¿no? Y a México lo ponían entre la servidumbre y la parroquial, o sea, culturas provincianas todavía, ¿no? De estructuras autoritarias, de estructuras, en el caso de México, por eso yo en mi libro, cuando hablé de hegemonía, que eso, porque tú mencionas haces la crítica a ese concepto, y yo te digo que, por ejemplo, yo en la primera parte de mi libro, que por cierto sí es importante que lo compraras, yo ahí definí, usando apulanzas que vimos en un curso, yo ahí lo que digo es que en los sistemas capitalistas, las hegemonías burguesas buscan el mejor método para aplicarse en su dominio, y que bien puede ser a través de una hegemonía parlamentaria, monárquica, ancestral, lo que sea,
o puede ser a través de sistemas parlamentarios muy modernizados, o puede ser a través de sistemas presidencialistas, con variantes. Los gringos tienen sistema presidencialista y nosotros también, pero la enorme diferencia es que ellos están en medio de un poder altamente fragmentado y nosotros no, relativamente menos fragmentado. Y entonces eso hace que el carisma presidencialista en México sea muchísimo más notable que el gringo, ¿no? Que no deja de ser también notable. Yo no sé si Trump es una reversión, era él, ¿no? ¿Me entiendes? Pero eso tiene que ver más con también, por eso yo decía que en los estados debe haber una transformación en la cultura política. Pues yo confío que toda esta distribución del poder económico y todo este enganchamiento, con todas las contradicciones de extranjerización y demás, puede provocar una mejor cultura política en este país. Ahora, hay un tema que tengo que decir de política industrial, que hablaban de los empresarios. Es que el problema, yo digo extranjerización porque no hay empresarios industriales, muy pocos. La empresa mexicana, acabé de hacer un programa hace 3 meses sobre las empresas privadas en México y me puse a recuperar información. Y es que desgraciadamente en este país casi históricamente lo que hemos tenido es un empresariado inmobiliario, especulativo, comercial y de servicios. Eso es histórico, con algunas salvedades. Ayer o hoy, no sé, estoy platicando de la burguesía regiomontana, que fue una salvedad, que duró hasta desde el porfiriato hasta el Telecán, que se fue achicando. La burguesía industrial regiomontana se fueron vendiendo empresas, se fueron asociando, fueron vendiendo empresas y les falló la reconversión. No pudieron lanzarse a alta tecnología. Entonces ahora son capitales inmobiliarios, son capitales comerciales, son capitales, sí tienen una industria alimenticia muy fuerte, tienen industrias de metales todavía muy fuertes, pero en México carecemos. Los grandes millonarios, ¿quiénes son? Los del entretenimiento, televisoras, radiodifusoras, periódicos, ¿qué más? Minería, los mineros, ¿no? La REA, son los grandes millonarios, extractivistas, ¿no? Especuladores, ¿no? Nuestro gran empresario es Slim, ¿no? Que fundamentalmente son servicios, ¿no? Así es que el proyecto nacional de López Obrador tenía un capítulo, yo lo leí todo, 444 páginas más o menos, yo lo leí todo, y especialmente la parte de economía, y había un apartado muy interesante de política industrial, o sea, desarrollar las cadenas en donde México estaba muy débil. Me pareció fantástico ese proyecto, que era la automotriz, electrónica, toda lo que es alta tecnología que exportamos, en donde la industria mexicana participa en algunos casos con el 1%, en el mayor es la automotriz, creo que es el 25%, todas las altas tecnologías del 25% al 1%. Entonces, está totalmente, toda la cadena de alta tecnología está dominada por empresas extranjeras. Por eso digo que es lo que viene. Ahora, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Yo no soy empresario, o sea, no tengo capacidad para aventarme a una. Entonces, lo que necesitamos son nuevos acuerdos, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron la política industrial? Pues porque cayó la pandemia. Si la pandemia fue un fregadazo, o sea, cerró la economía, nos encerró a todos casi 2 años. Y entonces, pues había que salvar el barco con lo principal, vacunas, que no se muriera demasiada gente, que no se. O sea, entonces yo creo que va a quedar pospuesta otra vez la política industrial, ¿no? Eso implica acuerdos de Estado y burguesía. La burguesía mexicana, hubo un empresario en Monterrey que fue muy honesto y dijo, estos de acero, de metales, en una ocasión me dijo en un simposio, que ellos intentaron hacer alta tecnología, pero que fracasaron porque el nivel era muy, muy grande y no tenían la capacidad tecnológica. Ahí lo que faltaba era el apoyo del Estado, que fue lo que obtuvieron en Corea, en Taiwán, en Japón. O sea, el Estado fue un garante, pero había un acuerdo en México en la época que mencionó el Mallorquín, la relación Estado-empresa estaba quebrada. El PRI, porque además no había una burguesía local en México más que la regiomontana, y el acuerdo fue: ustedes hagan lo que quieran,
y les permito negociar el gobernador cada 6 años. Y ese fue el acuerdo, pero no hubo más un acuerdo, un lenguaje de decir, vamos a reconvertir la industria regiomontana, nosotros les ayudamos. Estaba quebrado el diálogo, no hubo diálogo. Y de parte de aquellos, lo que veían era un Estado que les quería poner impuestos, los quería regular y estaban opuestos. Entonces, no hubo comunicación, estuvo quebrada, en México estuvo quebrada. ¿Se puede restablecer? Ojalá, pero esa es una tarea que se debe hacer al futuro. Bueno, ya contesté lo de la extranjerización, estoy totalmente de acuerdo de Roy. Lo de la deuda, mira, claro, la medición que favorece a México es la que marca nuestro termómetro con el PIB. Estamos abajo del 50%. Entonces, y eso permite que lleguen capitales al país. Ahora, lo que se ha ensanchado, tengo la impresión, son las tasas que ha levantado el Banco de México. Porque levanta la tasa de interés, está llegando mucho capital extranjero y compra bonos, eso es deuda. Y eso hay que pagarlas, porque lo vas a tener que pagar. Entonces, lo que están haciendo ahora los fondos financieros, por ejemplo, se está saliendo de Argentina o de Brasil o de varias partes del mundo, y México pues tiene una estabilidad y dice, no, pues esto de BlackRock hay que comprar. De hecho, yo lo sé, los circuitos financieros están mandando correos y todo diciendo compra ahora CETES, porque está casi al 10%, y entonces hay una compra masiva de CETES a escala mundial. Entonces obviamente eso es deuda del gobierno, pero no es deuda del Obrador, es deuda impuesta por el Banco Nacional de México, por eso en cierta medida. Pero los CETES son de Hacienda, no del Banco de México. No, por eso, pero quien pone la tasa es el Banco de México. Por eso, pero es eso. No, se está obligado a decir que acepta lo que diga el Banco de México. No, sí, digo, yo sé que en el fondo no está de acuerdo, porque lo ha dicho, pero él no puede legalmente decirle al Banco de México no aumente la tasa de interés. Él se ha expresado, me ha dicho, de hecho ahora en el mundo, bueno, lo que hicieron es todo, hicieron aumento de tasa de interés. Claro que en la de Estados Unidos pues, está un margen a la mitad, y todos los mismos gringos están invirtiendo en México. Si es parte del saqueo financiero, estos métodos son parte del saqueo, y todos estos pobres países que tienen representantes que llegan, tienen que confrontar. Por eso digo que es muy interesante el formato actual de México, porque te tienes que enfrentar, te tienes que mover en relación a todas estas limitantes que hay. Y negociar las posibilidades. O sea, yo por eso pongo marco doméstico versus el marco internacional, ¿no? Y teniendo que aceptar que los que dominan el mundo son los grandes conglomerados financieros. Y entonces, contra su voluntad se ha endeudado. ¿Contra su voluntad se ha tenido que endeudar? No, es que, o sea, el Banco de México dice, si ahorita el Banco de México dice se baja al 5% la tasa, automáticamente se baja la deuda. Sí, porque tus bonos son, bueno, bajan ya la compra, se va a bajar, ya la deuda va a quedar, porque tú los compraste en 9.5. Esa no es variable esa renta, es fija, es una renta fija, tú tienes que pagar eso. Pero tú no te puedes, o sea, son decisiones que no están en López Obrador. O sea, él no dice hay que poner la tasa a esto, hay que bajarla. Él no tiene. Ahora, eso habría que analizar todos los bancos. Esa fue una de las grandes reformas del neoliberalismo. Porque las tasas de interés pues, son las ganancias. Y ahí es donde está, y todo el mercado financiero. Perdona, el Banco de México es autónomo. Esa es la nueva operación del. Sí, o sea, el banco es autónomo. Si él lo puede sugerir, pero el Banco de México es autónomo. No entendí muy bien cómo traes el Banco de México es autónomo. Ya sí. Por eso yo hablaba de los que somos a la antigüita, que el Estado era un sistema de monopolio administrativo. Y esto lo fracturaron, lo rompieron los neoliberales. O sea, entonces los pobres países ahora tienen que negociar con todas esas estructuras heredadas del neoliberalismo. Y entonces este es el gran problema, la independencia. Ahora, que se usaba mal, pues sí, pero otra vez volvemos a que siempre se va a usar mal, pues también depende
de las fuerzas políticas y demás. Pero lo que no se puede negar es que la deuda pasó de 10 a 13 billones. Ah, no, sí, pero el presupuesto aumentó y entonces el peso bajó y entonces tu termómetro sigue en la temperatura de 37 grados, estás todavía sano, o sea, y por eso es que eso permite que lleguen capitales a este país, porque los extranjeros hacen cuentas y dicen, ¿lo puede pagar? Sí, lo puede pagar, llévale más, y eso baja entonces el peso hasta ciertos límites. Va a haber un límite. Esto es, no me puedo detener más ahí, porque hay más que quieren más que intervenir y falta lo de América Latina. Yo creo que es un momento importantísimo para América Latina, porque hay una grieta. Mi opinión es que México está mejor por todo lo que dije. Yo viendo, no siendo especialista ni de Chile, ni de Brasil, ni de Argentina, lo conozco mucho mejor. Y de Argentina quizá pueda opinar. No, allá hay siempre un conflicto eterno por la ganancia de las divisas. Es todo el tiempo. Yo tengo 30 años de ir a la Argentina y todo el tiempo es el conflicto de las clases medias y altas por la renta financiera a través de las divisas. Se pelean todo el tiempo. Entonces es un área que desestabiliza cotidianamente. Es muy difícil establecer poder en Argentina, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y además otra vez por culturas políticas. Los argentinos son grandiosos, lo mejor del mundo. Y todos, sí, yo he tenido conversaciones con los argentinos. Y no les da pena. No les da pena decir, también están diciendo, pero no les da pena decir, pero es que yo soy muy inteligente, es que los argentinos somos tan inteligentes que no nos comprenden en el mundo. Eso lo he escuchado, dije, yo como mexicano invito a un ciudadano. Entonces, uno para no alocarse en la Argentina tiene que levantar el pecho a la jalisciense o no sé, sí, aquí estoy y convencerlos. Ahora, tienen un capital intelectual formidable. Yo, mi opinión con América Latina, para mí, los públicos más difíciles, más enterados, son el cubano y el argentino. Son los públicos más intelectualizados de la América Latina. Entonces hay un capital en América Latina, en esos países formidables. Brasil pues, no se diga todo el capital que tiene, nada más que el problema de Brasil son las oligarquías, y es que no tuvieron ni una revolución como nosotros. La revolución mexicana fue muy importante, por eso hablé aquí del ciclo, y por eso en México se habla de una 4T. Argentina no puede hablar ni de una T, ni de dos T, ni Brasil nomás del imperio del Pedro II, no sé, o sea, no hay. Entonces no entienden. En Sudamérica dice, ¿qué es eso de la 4T? ¿Qué es eso? O sea, yo escribí un artículo precisamente para un exalumno ya luz en una revista que maneja la América Latina sobre esto, sobre la cuarta, explicando didácticamente qué es la 4T para el público sudamericano, porque ni siquiera entienden eso, pero evidentemente que eso marcó a México. La ideología, el lenguaje de México político es muy diferente, y en México se puede hablar de política social hoy por la historia de este país, que no es igual en Argentina o en Brasil o en otras partes, porque hay otra vez el déjà vu ideológico. Sí, hay esa reserva ideológica que hay en el país. Creo que lo que propone López Obrador es integrar a la América Latina, crear nuevas condiciones para el desarrollo de inversiones y sobre todo doblarle la mano a Estados Unidos. Eso es muy importante, doblarle la mano, que acabe el bloqueo con Cuba. Esto sería lo vital. Entonces México está presionando en ese sentido, y reconocimiento a todos los demás países que no se metan, y cambiar eso. Entonces yo creo que eso cambiaría a toda América Latina. Ese es un tema que nos daría Estados Unidos, porque la fragmentación y todo es de lo más complicado, pero obviamente que el proyecto de una nueva América Latina pues está aquí, y ojalá lo podamos llevar a cabo. A ver, por favor.
Sí, estamos ya en la recta final. Abrimos un último ciclo de preguntas e intervenciones. Les suplicamos que sean breves y concisos, por favor. Sí, yo tenía dos puntos y tal vez se conecta con lo último que dijo la compañera, que tal vez podría retomar en esto de la radicalización de los derechos en América Latina. Bueno, yo vengo de Ecuador, entonces ahí también retomo un poco lo que decía, esta noción del déjà vu que tenemos. Yo tengo la impresión que el debate que se está dando ahora se asemeja muchísimo al debate que teníamos en algunos de los procesos progresistas en su etapa intermedia, ¿no? De reelección, digamos, en América Latina, en la cual veníamos de un proceso de gran avance de las políticas sociales por toda la política redistributiva que se daba, pero llegamos a un límite estructural, el límite estructural que era que una cierta matriz productiva que usted acaba de describir muy bien, ¿no? En el tema de la falta de industrialización, de la falta de una burguesía que vaya hacia ese sentido, de algunos además de este tema de la extranjerización, al cual yo le diría las nuevas transformaciones del capitalismo en términos del capitalismo cognitivo, que ya no es la misma industrialización de la que podíamos hablar hace 50 años, ¿no? En América del Sur, lo que mucho vimos en nuestros procesos fue el hecho de que luego de esa primera fase redistributiva que trajo grandes avances y que aceptó esta hegemonía de la que usted está hablando, que nosotros también la vivimos mucho, ¿no? Este tema de todo el mundo, hasta la oposición, se centraba en la política social, ya no era el debate de la burguesía frente al pueblo, sino cómo hacíamos mejor política social, hasta la misma burguesía hablando de eso. También lo vivimos, pero llegó un momento que hay un límite estructural a eso, porque toda matriz productiva tiene un límite de redistribución, y sobre todo en nuestros países que somos primarios exportadores, basados en minería, basados en un cierto lugar en la División Internacional del Trabajo. Y el problema, para el que nosotros vivimos muchas veces, fue que ese cambio de la matriz productiva toma mucho más allá que los periodos electorales del presidente. Estamos hablando de ciclos de 10, 20 años. Y ahí es donde llega el desgaste político, y llegó nuestro desgaste político, ¿no? O sea, llegó un techo de la parte redistributiva que no podía ir más allá sin el cambio de la matriz productiva, y es ahí donde esta derechización de la que hablaba Betiana nos llegó, ¿no? Tomando las calles, tomando el hecho de que ya no avanzaba tanto la política social como en los comienzos de los procesos progresistas. Yo me preguntaba cómo lo ves en México, o sea, hablando de esto de déjà vu, hasta qué punto esto que hablamos, ¿no? Del hecho de que México se puede situar en este nuevo momento entre Estados Unidos y China, podría traer un desarrollo social tal vez un poco más sostenido que evite eso, si estamos tal vez yendo a repetir el mismo desgaste, ¿no? Porque en América Latina fue una constante en absolutamente todos los procesos progresistas que nos encontramos en esa contradicción, ¿no? De no poder cambiar la matriz productiva, llegó un techo de la redistribución social y un desgaste político, por ende, ¿no? Yo me preguntaba cómo lo ve en México, eso, si el hecho de justamente esta relación con Estados Unidos, esta relación geopolítica, ofrece condiciones para que no se repita, o tal vez estamos frente a eso, ¿no? a esa posibilidad, porque la radicalización de la derecha es continental. Y la última cosa, ya decía, el lado súper corto, es en todo lo que hemos hablado ahora hay un factor que a mí me causa mucha cuestión, o sea, que me pregunto mucho, sobre todo por también la situación que estamos viviendo en Ecuador, es cómo juegan las redes de crimen organizado dentro de estos procesos, ¿no? Las redes de crimen organizado, o sea, cuál es el potencial también de desgaste de los procesos progresistas, como aquí en el caso de la 4T, frente a ese proceso de crimen organizado, ¿no? O sea, hasta qué punto el crimen organizado puede ser también un factor de desgaste que llega a una emergencia de una crítica desde las derechas también, al mismo tiempo que juega un factor en la reorganización política que usted estaba hablando, que se está viendo, ¿no? ¿Hasta qué punto juegan estas redes también? Eran las dos preguntas. María Elena, Humberto y Víctor, por favor. Bueno, muchas gracias y felicito a la comunidad de Estudios del Desarrollo por abrir estos espacios. Yo creo que es fundamental que hagan más réplicas porque desde una metodología de pensamiento crítico nos puede favorecer para toda esta necesidad de correlación de fuerzas que se requieren. Bueno, voy al tema de las amenazas. Obviamente nada es casual, la lucha por el poder es constante y nosotros nos encontramos con la necesidad de reflexionar el origen de las violencias, las múltiples violencias que vive la nación, el tema de la evaluada como
fracaso en el tema de la seguridad pública, ¿verdad? La militarización del país y el aumento de decesos de vidas humanas. Bueno, esto tiene que ver con la obra social, porque la obra social y la política social tienen que tener un clic, porque al final del día lo que buscamos es tener países con sociedades que tengan una garantía para sus derechos humanos mínima, tope, piso. Bien, esas amenazas también se han dejado ver en algo que es muy relevante para las democracias, tanto en América Latina como en México, que es el movimiento feminista o los feminismos, ¿sí? También con sus múltiples vertientes. Es innegable que desde las izquierdas, sin negar que también hay un feminismo burgués, pero ahí está el marxista y en fin, los ismos feminismos, y el necesario abordaje hacia sus aportes en estos procesos de democratización en América Latina y en México. Y preocupa que, tal cual está titulada la reflexión del día de hoy, pues sí nos sentimos, podemos tener argumentos suficientes para ver que hay estancamientos, retrocesos y sobre todo plantearnos qué es lo que sí. Ante las brechas de desigualdad que podemos ver en el empleo, en la población económicamente activa, en la salud, bueno, múltiples, sería larga la lista de variables y los temas. Pero razonamiento desde la situación económica es que los dineros están donde a ti te interesa que se desarrolle cierta política, pero no tenemos una política pública al respecto y no hay un reconocimiento para el 52% de la población que puede verse en cifras y sus condiciones de vida. Entonces creo que ahí me gustaría conocer la visión de los expertos, el experto que hoy tenemos aquí, ¿qué opina sobre esta situación pues sí, al cierre casi de 2 años? Y qué planteamientos podrían generarse ante esa necesidad de incidencia con el Poder Ejecutivo. Y revisemos el Plan Nacional de Desarrollo, revisemos el histórico que usted ya hizo sobre la revisión de los presupuestos. Bueno, estos mecanismos obviamente tienen que ver con una lucha del movimiento feminista, como decía, para lograr cambiar una condición más justa entre hombres y mujeres, ¿sí? Eso nos preocupa, me parece que ahí nos bolsearon, hay retrocesos, pero sobre todo también se puede convertir en una amenaza que se va a materializar en que sí habrá cambios económicos, pero la condición y la posición de las mujeres pues sigue siendo de subordinación, y eso a cualquier nación le debe de preocupar, porque somos el 52% de la población y esto implica pues posibilidades de hacer ciencia, de estar en el desarrollo, bla 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 bla. Por sus respuestas, gracias. Gracias. Humberto y luego Víctor, gracias. Buenas noches, Víctor. Como siempre es un deleite escuchar tus conferencias y leer tus libros y artículos porque nos ofrecen pautas de interpretación. Acerca del proyecto López Obradorista, quizá otra interpretación puede detectar que este proyecto todos los días se debate entre la retórica y la realidad. De ahí la necesidad de adoptar una mirada, como tú lo planteas, de corte histórico para develar los procesos de largo aliento y particularmente aquellos que pueden sugerir cambios estructurales, como se pretende bajo la encarnación de la transformación. Sobre eso yo quería consultar 2 aspectos que se refieren a las 2 primeras dimensiones que has abordado. Primero, estoy de acuerdo que en grandes trazos este proyecto se puede significar como el intento de una construcción de una nueva hegemonía transseccional,
pero el problema será cuál es el contenido y cuáles son sus premisas y sus grandes tendencias que ya se pueden revelar algunas en el presente. Quizás si atendemos a la forma en que se ha reconfigurado la correlación de fuerzas en este proceso quizá transicional, se puede identificar que el sistema de partidos políticos se reconfigura y va más allá de partidos que se decantan realmente en dos grandes fuerzas contendientes o coaliciones de partidos políticos que quizá metafóricamente una pudiera identificarse, como se ha dicho en muchos casos, como el Gran Frente o el Partido Conservador, que tendría frente a sí al partido gobernante, que es el proyecto de la reforma o el proyecto del reformista. Sin embargo, todavía no hay un proyecto de la transformación, según mi apreciación. Esto puede ser, por supuesto, sujeto de controversia. Ahí sería la gran asignatura pendiente. Y me parece que esto puede explicarse en buena medida porque el proyecto de transformación política que se ha implementado bajo la égida de Morena y sus coaligados, pues atiende a premisas de la vieja usanza, como lo decía Carlos. Es decir, hay un intento de regeneración del viejo presidencialismo, es decir, la reconcentración del poder político en el ejecutivo bajo la noción de un Estado fuerte que está articulando a las otras ramas del poder público político, como es el legislativo, el judicial y peligrosamente el cuarto poder, el militar, que se está refuncionalizando más allá de sus atribuciones de fuerza pública, de seguridad pública, seguridad nacional, adoptando funciones empresariales, políticas e ideológicas, y esto adopta un cariz muy peliagudo para este proceso transicional. Y me parece que se tendría que agregar además a la rama empresarial, que es toda esta cauda de empresariados contratistas, pues, que son el simiente del capital que está sustentando este proyecto. Se echa de menos, sin embargo, la constitución de una verdadera soberanía popular, es decir, la configuración de eso que antes se llamaba el poder popular. Se ha transfigurado, se ha metamorfoseado simplemente una especie de subvencionariado, es decir, todo este sector ampliado de beneficiarios de los programas de asistencia social que están constituyendo la base social de apoyo del régimen político como, pues, bases de apoyo electoral, pero no están constituyendo poder político desde la base. Entonces ahí ya hay un asunto que se puede controvertir, ¿no? Y lo segundo es acerca del perfil de la administración pública vehiculado por el presupuesto. El presupuesto se puede identificar como el poder político instrumentalizado a través del gasto de la inversión pública. Sin embargo, me parece que más allá de la magnificencia de los montos presupuestales, pues se trata, sí, en efecto, de un presupuesto hereditario, cuyos montos ya estaban agotados desde los gobiernos anteriores, solo que ahora se decanta bajo los postulados del ajuste o la tónica de la llamada austeridad, es decir, hay una serie de recortes, de desaparición de programas, de supresión de algunas áreas administrativas, de subejercicios, etcétera, que se están reorientando hacia el apuntalamiento de los programas llamados estratégicos de infraestructura y las ayudas sociales a determinados sectores de la población, que son los dos grandes ejes rectores de la gubernamentalidad que ahora se quiere construir. Sin embargo, más allá de evaluar los posibles efectos productivos o improductivos, como se preguntaba acerca de esos dos ejes, se puede reflexionar también acerca de realmente cuál es el papel que tiene el presupuesto para el desarrollo. Es decir, el presupuesto, bajo las tónica del gasto y la inversión pública, no necesariamente es la palanca del desarrollo, sino que en eso que se llama capitalismo periférico, como el nuestro, o subdesarrollado, pues sigue siendo la inversión privada, pero tendría que ser entonces una especie de convergencia entre determinados bolsones de inversión pública y privada en sectores estratégicos
a nivel nacional y no solo anclados en las zonas de creencias del presidente en turno. Y por otra parte, también el presupuesto no tiene esa capacidad de redistribuir el ingreso a todas las capas de la sociedad, porque aquí estamos omitiendo todavía el verdadero núcleo duro de la distribución del ingreso que está entre el trabajo y el capital, entre el salario y las ganancias. Es decir, la capacidad redistributiva del presupuesto es limitada en el contexto macroeconómico. Son puntos de discusión, de deliberación que me parece que en el espacio, que vale la pena externar en espacios públicos como estos, seguramente no se agotarán, y estoy de acuerdo, como decía María Elena, tenemos que seguir realizando este tipo de ejercicios públicos. Gracias. Víctor, por favor. Gracias. Bueno, empiezo con un comentario de tema a título personal. Creo que en esta discusión que se ha dado en 4 años entre blancos y negros, entre si tú quieres melón o sandía, se ha perdido mucho en discutir esa política social y ese modelo de desarrollo. Es que yo quiero al presidente, pero yo no lo quiero. No, yo creo que hay que buscar, y me gustó en ese sentido la plática, porque hay puntos grises que hay que discutir. Y siguiendo a Humberto, a Eduardo, creo que hay un punto que es importantísimo. No toda la oposición ha dicho que está mal la cuestión de los programas sociales. De hecho, han celebrado que se metan por primera vez en la Constitución, porque antes, pues sí, tenían un manejo incluso mucho más, más clean, ¿no? Dependían del líder que llegaba y demás. Sin embargo, lo que dicen es que falta una reforma fiscal al estilo Colombia, que cobre a los más ricos para que pueda ser sostenible. Y no se ha dado. Entonces, ¿qué tan posible es dar ese paso? Y el segundo, la violencia es un problema que, además de toda la ecuación económica que vive México, por lo menos en Zacatecas y varias regiones del país está jugando mucho porque está pagando la cuestión. Entonces, ¿qué tanto estos programas sociales realmente tienen esa incidencia en ir a pagar un problema heredado así de gobiernos neoliberales, pero que parece no tener fin, ¿no? Entonces, esas serían las dos preguntas. La primera, como para complementar lo que dice Eduardo, la sostenibilidad, y la segunda, pues, de violencia y lo que hace de la violencia. A ver, primero con lo que entendí de Ecuador y sobre todo los límites de la integración, en el caso de América Latina. Yo creo que es una pregunta muy importante, porque ya visto en términos económicos, Estados Unidos es difícil que pueda aceptar más ingreso de comercio de otros países de América Latina, porque tendría que desbancar. Es como, ahora sí, como un vaso ya lleno, el de Estados Unidos. Entonces aquí la única solución que habría es que México se convirtiera en un absorbedor de industrialización de otros países de Centroamérica y de Sudamérica. O sea, la jugada sería entonces abrir un nuevo frente de capitalismo en desarrollista, un capitalismo periférico pero desarrollista, que permitiera entonces absorber, porque al final, que creo que a los chinos les va a pasar eso tarde o temprano con la ruta de la seda, porque ¿quién está prestando mucho dinero a todos los países ahí? Pero ¿cómo le van a pagar? Solamente vendiéndole. Pero China no acepta que le vendan mucho, porque es mercantilista, ¿verdad? Entonces ellos van a tener tarde o temprano ese problema. Estados Unidos permitió el desarrollo de las exportaciones de Asia porque abrió el mercado, hicieron un tratado de libre comercio sin nombrarlo así. Pero yo lo que veo es que lo que podría pasar es que México absorbe es el 15% del comercio de Estados Unidos. O sea, te voy a dar la cifra, $800,000 millones. Es el 60% de todo el comercio de América Latina, incluyendo el de Brasil. Nada más en México con Estados Unidos. O sea, para que
entendan por qué hablo yo de México como una economía de extensión de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces esto tiene que abrir, por eso yo diría que se tendrían que abrir nuevas áreas de intercambio, Centroamérica, por eso creo que el desbloqueo de Cuba sería muy importante, sería un gran absorbedor de capitales y demás, y con eso vendría pues Ecuador y vendría Colombia, o sea, yo creo que entonces esto pasaría por un fortalecimiento de la economía mexicana, o sea, la integración de América Latina pasaría por los dos grandes polos, Brasil y México, definitivamente. O sea, entonces México se convertiría como el nuevo Japón de la América Latina y Corea y Brasil como el Corea o la China en el futuro. Entonces, por eso hablo yo por eso hice la mención prodeliana y wallerstoniana, porque hay que ver el planeta también en su dimensión de gran cambio, de qué es lo que en este caso, cuáles son los límites del capitalismo global, del capitalismo histórico. ¿Cuáles son los límites? No solamente de América Latina, la lógica del sistema mundo, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los temas que vamos a tener que discutir ahora en América Latina. Ahora, hay un gran problema en América Latina, las resistencias de las oligarquías extractivistas. Ese es un problema. Es vis-a-vis lo que pasa en Zacatecas, o sea, hay resistencias a las transformaciones. Entonces por eso el caso de México lo veo más favorable, porque la resistencia es una resistencia política, es una resistencia en los medios de comunicación, es una resistencia para seguir obteniendo polos de conquista, pero yo no lo veo como una cosa estructural en México, pero en otros países de América Latina sí, por la constitución y la configuración y el peso de las oligarquías, especialmente las extractivistas. Bueno, ese sería está ligado a las redes del crimen organizado, como planteaba aquí, eso es muy importante. No lo toqué, quizá inmediatamente lo manejo en mis libros. Mi opinión es que en México las redes del crimen organizado surgieron, en México ahora se llama el cártel inmobiliario, que es el cártel estatal de las drogas. O sea, en México, a diferencia de Colombia, en Colombia el poder del crimen fue independiente del Estado. Pablo Escobar construyó su propio poder. Él fue un emprendedor y construyó. No, serio, la historia de Pablo Escobar es muy interesante. Él construyó. En México, los carteles de la droga fueron construidos desde la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso ha marcado y sigue marcando a México. Entonces, en México es muchísimo más complicado terminar el narco y la violencia que en Colombia. En Colombia la están terminando más rápidamente. Porque aquí tiene que ver con el cambio político. Aquí, por ejemplo, Tamaulipas es el centro uno de los centros del narco más importantes de este país en los últimos 30 o 40 años. El cártel del Golfo y los Zetas. Bueno, por eso te digo, exactamente. Entonces, ahora llega un excelente gobernador, el doctor Américo Villarreal. Yo escuché su toma de posesión, he visto su programa, sensacional, fue una decisión muy atinada del pueblo tamaulipeco. Pero ¿qué le viene al gobernador? No le viene el crimen que está afuera, no, está adentro de las estructuras del Estado, güey. Entonces, en México se va a acabar. No, en México se va a acabar hasta que hagamos la total transformación. Nos va a llevar 18, 20 años, 30 años más. O sea, es más fácil. López Obrador, y voy a entrar al tema de la militarización, entonces. López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando la Ciudad de México tenía el índice de delitos más importantes de todo el país. Que robaban a cada esquina, robaban coches, robaban autopartes, asaltaban, secuestraban, pero eran delitos comunes, que se llaman delitos comunes. Lo más que había ahí de repente era que te sacaban un gallego o alguna cosa así. Y entonces, pues ya. Y él hizo una transformación de las policías en la Ciudad de México. Hizo una transformación formidable de las policías y bajó la criminalidad. El problema es que llega de presidente
y tiene la idea de que lo que hizo la Ciudad de México lo puede repetir a escala nacional, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estos no son delincuentes comunes, tienen armas de alto poder. O sea, es decir, cambian la escenografía. Y no son 2 o 3 grupitos que tienen nada más 5 o 6 rifles. No, hay más de 45,000 armas de alto poder en este país, en manos de las redes de crimen. Y en muchos casos apoyadas. Yo viví en Monterrey en la época de la que se pelearon, digo del cártel del Estado porque ahí era el gobierno, que se pelearon la plaza de Monterrey entre el 2008 y el 2012. La plaza de Monterrey fue el pleito entre el gobierno y el cártel de Sinaloa contra el cártel del Golfo y los Zetas. Esa fue la batalla durante 5 años en Monterrey. Y se agarraron en la calle, así. El ejército y el cártel de Sinaloa contra los golfos y contra los Zetas. Pero eso se replicó en todo el país. Y entonces no es lo mismo. Por eso México está pidiendo que ya no les den armas. Estados Unidos está feliz porque es una forma también de presionar a los países, ¿no? Las drogas, el narco, ¿no? La venta de armas. Y además golpeas a la soberanía de los países porque los tienes sometidos. Mira la violencia en México. O sea, es un problema. Yo pienso que se va a acabar en México hasta que haya una transformación política y haya éxito en todos estos gobiernos nuevos que van a tener que luchar para desmantelar estas redes. Y yo creo que la propuesta de López Obrador con la Guardia Nacional y la militarización y todo esto, yo creo que la propuesta, la cual la va a hacer el año que entra, es desaparecer al ejército en México, sino formar toda una Guardia Nacional y decir México no necesita ejército. Lo que necesitamos es una Guardia Nacional para los problemas domésticos. Y se acaba el tema de la militarización y todo eso, porque ya va a ser pura Guardia Nacional. Yo lo que creo es que el proyecto es sofocar, mitigar. O sea, es diferente tener 200,000 personas activas a tener el doble, tener 420,000. Entonces, es disuasión. Entonces, yo he puesto el ejemplo. Digo, a mí salgo ahorita aquí en Zacatecas a la esquina y me llega un tiempo un poco más alto que Sigifredo con una, pues hasta con un cuchillo o algo así, me dice tu cartera, pues me disuade que se le entregue. No, pues sí, porque si no se le entregó, la posibilidad de que me mate es mayor, que me provoque un problema, entonces le entrego mi cartera, me disuade porque tiene mayor fuerza. Es lo que pasa en la famosa disuasión ahora nuclear en Ucrania, es lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que López Obrador, la estrategia en el fondo es de disuadir a través de grupos. O sea, cuando los narcos pueden ser 200 narcos armados, pero si les vas a enfrentar 10,000, ya no van a pensar, pues nos van a matar a todos. Al final vamos a acabar muertos todos. Entonces yo creo que esto va a llevar tiempo, o sea, esto creo que va a llevar tiempo. Y bueno, el problema de México es que era un cártel del Estado. Sí, ya voy con la violencia de género, sí, es que ya está yendo, ya está. A lo mejor me quedo solo hablando, pero sí, ya se fue la vida, yo me voy. A ver, es que tienen la culpa, pues es que hacen preguntas, cada pregunta es una conferencia. No, y Humberto, sí, ya no echando no, ¿sabes qué? Mira, primero decirte que el presidencialismo, como lo veo en México, ahora es acotado. Sí, es muy fuerte pero es acotado porque no tiene monopolio del poder. O sea, es un presidente, tenía más poder, yo creo que la verdad, yo creo que tenía más poder Calderón, por supuesto, mucho más poder, quizás la Calderón, porque controlaban a los otros poderes, él no los controla. Entonces, él está muy acotado. O sea, el problema médico, por ejemplo, como sabemos en muchas cosas de feminicidio o de redes criminales, pues es la actuación de los jueces. O sea, el sistema de justicia en México pues, era otra de las putrefacciones más grandes. Sigue siendo. ¿No? Sigue siendo. Y luego el poder sigue siendo. Yo soy abogado de origen, por eso dejé de ser abogado. Me fui, entregué
ser una profesional. Ya, evito decir que soy abogado para que no me confundan. Entonces, no, es un presidencialismo, ojo, acotado, es un presidencialismo muy acotado que tiene que luchar y también pues, contra un Congreso que no es totalmente favorable y sobre todo los medios oficiales y tradicionales que desde que era jefe de gobierno los tenía en contra. Lo que pasa es que ahora sí los tiene una red que son apoyadores y eso hasta ahora. Te contesto la otra cosa que le apunté aquí. A la mejor hay bipartidismo en México. O sea, a la vuelta de la esquina, porque con estas consideraciones que hice electorales, probablemente a los ya está, ¿no? Ya se están uniendo. Entonces, ya lo que va a proceder es que van a tener que luchar por los restos electorales, agruparse en los restos electorales, porque si no, pues van a perder. Entonces, yo creo que se van a aglutinar al resto del 30%, sobre eso se van a ir. Entonces, va a dar para un solo partido de oposición y para dos. Probablemente vamos a un partidismo, a un partido fuerte, como se llamó en Japón cuando el Partido Conservador gobernaba, con un partido socialista fuerte, se llamaba el sistema del partido y medio. O sea, el partido y medio, así se llamaba porque el partido hegemónico conservador de derecha en Japón tenía el 70% de la aprobación electoral y el partido socialista tenía el resto del 30%, y así le pusieron los japoneses el sistema del partido y medio, o sea, ¿no? Entonces es probable, estamos en eso, o sea, ahora hay prácticas políticas sobre eso. Es que nosotros estamos acá en el análisis intelectual y demás, pero los políticos están haciendo estrategias para ganar votos, de ganar la elección la semana que entra, el mes que entra, ¿no? Y entonces también López Obrador, pues es un genio en términos de concitar grupos, de formar coaliciones, ¿no? Entonces ahora él sabía que no podía triunfar si no jalaba a una coalición de pobres, de marginados, de desarrapados, llevarlos a votar y que votaran por su proyecto, junto con los de arriba, que eso fue un milagro. Por eso digo, los del norte, entonces hizo esa confusión. Y ahora él trata de sostenerla, entonces también lo hace con una práctica política. Los programas de asistencia social son de práctica política. Es para que voten el 1 de julio del 2024 por el Bravo, y van a ir en masa a votar. Entonces es una práctica política. Digo, yo sé que desde el punto de vista del análisis podemos hacer toda la crítica que uno quisiera, pero en la práctica política las estrategias son: queremos ganar las elecciones. Y eso modifica el análisis de los grandes politólogos. Eso te acaba, ¿no? Entonces, ya lo del feminismo. Sé poco, o sea, la verdad es que no son temas que yo haya trabajado y acepto. Yo soy de la época, yo no fui muy machista. Como diría una tía mía, muy poquito. No, lo que pasa, me pusieron de lector, hay una chica que está haciendo un doctorado buenísimo, su tesis doctoral sobre feminismo. Y ahí me di cuenta, yo fui lector, hice un documento sensacional, muy bueno. Y ahí me di cuenta y le dije, ¿sabes qué? Es que la teoría que yo aprendí, la teoría de la democracia, toda la clásica y toda hasta la semana pasada, es que da por un hecho que no existen las mujeres. O sea, eso es, o sea, ni siquiera estaba construido el sujeto en términos ideológicos. Entonces estamos lo mismo con todo lo que hemos hablado. Es construir el sujeto primero, llevarlo al terreno de la comunicación, llevarlo al terreno político, y todo esto demanda una lucha, o otra vez una lucha que no se va a dar en un año, en 2 años, en 3 años, es una lucha pues ya de generaciones. Y ahora además el feminismo está montado con todo lo que está llegando, ya el transgénero y otras cosas, una miscelánea de esto mejor no hablo porque no, es que ya soy muy cuidadoso. No, ahorita se graba y todo. Ya le paro, discúlpenme, les agradezco mucho. Siempre es muy
muy padre poder aportar ideas y obtener información y que uno pues, pueda decir lo que yo, como el análisis que hago, lo que les he dicho esta anochecer aquí. Entonces les agradezco mucho y por supuesto que todas sus preguntas y comentarios pues, muy atinados, muy buenos, y eso también me permite a mí pues, redoblar la capacidad de integrarnos en mis futuras pláticas y escritos. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos muchísimo la siempre grata conversación y lúcida conversación. Puede estar o no de acuerdo, pero siempre invita a pensar Víctor López Villafañe. Los invitamos a las actividades que realiza el Seminario de Permanente Pensamiento Crítico. Es un espacio interinstitucional, es un espacio absolutamente horizontal. En nombre de las compañeras y compañeros del equipo, les damos las gracias. Buenas noches.